Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Infinity Math. Hoy continuamos hablando sobre los principios de divisibilidad. Comencemos. Y vamos a iniciar hablando sobre los principios respecto a los divisores de un módulo. ¿Qué nos dice este? Si yo tengo un número a que es un múltiplo de n, entonces a también va a ser múltiplo de todos los divisores de n. Vamos a comprenderlo con un ejemplo. 168 es un múltiplo de 21. Pero sabemos que los divisores de 21 son 1, 3, 7 y el mismo 21. Entonces, lo que nos dice este principio es que 168 también va a ser un múltiplo de 1, múltiplo de 3, múltiplo de 7 y múltiplo de 21. Entonces, nos damos cuenta que si 168 es un múltiplo de 21, también será un múltiplo de todos los divisores de 21. Pasamos al siguiente principio, y este es cuando un número es múltiplo de varios módulos. Esto es muy importante porque aparece en diversos problemas de divisibilidad. Veamos de qué trata. Si un número es múltiplo de varios módulos, entonces dicho número será múltiplo del mínimo común múltiplo de dichos números. Un poco confuso. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un número n que es múltiplo de a, múltiplo de b y múltiplo de c, este principio nos indica que el número n también será un múltiplo del mínimo común múltiplo de estos tres módulos. Es decir, que n es un múltiplo del mínimo común múltiplo de a, b y c. Vamos a verlo en un ejemplo. 144 es un múltiplo de 4, es un múltiplo de 3 y también es un múltiplo de 8. Entonces, el principio nos dice que 144 también será el múltiplo del mínimo común múltiplo de estos tres módulos. Entonces, si extraemos el mínimo común múltiplo de estos módulos, es decir, si extraemos el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 8, obtenemos 24. Entonces, este principio nos dice que 144 también será un múltiplo de 24. Eso es lo que podemos concluir con este principio. Entonces, una vez más, el principio nos dice que un número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de los módulos. Pero a raíz de este principio vamos a tener también una consecuencia importante. Sabemos que no siempre los números van a ser directamente múltiplos de otro, ¿no? En algunos casos va a haber algunos residuos, ya sea por defecto o por exceso, que también van a generar la siguiente consecuencia. Si se sabe que n es un múltiplo de a más r, también es un múltiplo de b más r y además es múltiplo de c más r, teniendo en cuenta que aquí esa r es un residuo por defecto, ya que está acompañado con el signo más, es un residuo por defecto. Entonces, si nosotros tenemos que un número es múltiplo de diversos módulos, pero con el mismo residuo, entonces la propiedad nos va a indicar lo siguiente, que n también va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de los módulos con el mismo residuo. El residuo no se altera, pero para poder aplicar esta consecuencia, date cuenta que los residuos deben ser los mismos. Si son diferentes, entonces yo no puedo aplicar esta propiedad. Veamos en un ejemplo. 94 es un múltiplo de 6 más 4, también es un múltiplo de 10 más 4 y además también es un múltiplo de 15 más 4. Por esta consecuencia, yo también podría decir que 94 es un múltiplo del mínimo común múltiplo de los módulos, que son 6, 10 y 15, más el residuo por defecto, que es 4. Entonces, si extraemos el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 15, que son los módulos, obtenemos 30. Entonces, 94 es un múltiplo de 30 más 4. O sea, el residuo por defecto se mantiene. Y esto es verdad, porque
sabemos que 94 es 90 más 4. 90 es un múltiplo de 30. Y además, mira, 94 dice que es un múltiplo de 6 más 4. ¿Por qué? Porque recuerda que 6 por, a ver, 6 por 15 es 90, más 4, 94. Luego, múltiplo de 10 más 4, ¿por qué? Un múltiplo de 10, 90, más 4, 94. ¿Por qué múltiplo de 15 más 4? Porque 15 por 8 sería 90, más 4, 94. Y aquí también se cumple, ¿no? Un múltiplo de 30 es 90 y 90 más 4 es 94. Entonces, lo importante es considerar que todos deben estar expresados con el mismo residuo para poder aplicar esta consecuencia. Veamos otro ejemplo. 68. Pero ahora veamos con residuo por exceso. 68 es un múltiplo de 6 menos 5. Además, es un múltiplo de 12 menos 5. Pero también es un múltiplo de 8 menos 5. Entonces, por esta consecuencia, si sacamos el mínimo común múltiplo a los módulos, que son 6, 12 y 8, obtenemos 24. Entonces podemos decir que 68 también será un múltiplo de 24 menos 5. Entonces, directamente podemos decir rápidamente que si yo tengo que un número está expresado como múltiplo de diversos módulos, pero con el mismo residuo, lo que yo voy a hacer es sacarle el mínimo común múltiplo a esos módulos y mantener el residuo, ya sea por defecto o por exceso. Ahora vamos a aplicar esto en algunos problemas. Problema número 1 nos dice, Manuel tiene entre 120 y 140 galletas. Si se sabe que la cantidad de galletas es múltiplo de 6 y 9, ¿cuántas galletas tiene Manuel? Bueno, entonces, por condición del problema, sabemos que el número de galletas, vamos a poner por aquí, el número de galletas está entre esas dos cantidades, ¿no? Es decir, está entre 120 y 140 galletas. Pero además nos indica que la cantidad de galletas va a ser un múltiplo de 6 y 9. Ponemos aquí esta cantidad de nuestro número de galletas es múltiplo de 6 y 9. Bueno, recordemos el principio que nos dice, si un número es múltiplo de dos módulos, entonces también será múltiplo del mínimo común múltiplo de estos. Vamos a representar el número de galletas con una letra n. ¿Ok? Entonces, esta n va a ser un múltiplo del mínimo común múltiplo, ponemos aquí, del mínimo común múltiplo de los módulos, ¿no? Que serían 6 y 9. Ahí está. Entonces tengo que extraer el mínimo común múltiplo de estos dos valores. Entonces vamos a poner por aquí 6 y 9. Entonces para extraer el mínimo común múltiplo hacemos lo siguiente, ¿no? A ver, veamos. ¿Tiene mitad? Sí, 6 tiene mitad, es 3. 9 no tiene, lo mantenemos. Ahora pasamos al siguiente, tercia. Tercia de 3 es 1, tercia de 9 es 3. Vuelvo a sacar tercia y aquí sigue manteniendo 1 y aquí tercia de 3 es 1. Entonces recuerda que el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando estos valores. 2 por 3 sería 18. Entonces n es un múltiplo de 18. Ya está. Pero sabemos que n, que es la cantidad de galletas, es un número entre 120 y 140. Entonces nosotros sabemos que un múltiplo de 18 también podemos representarlo de la siguiente forma, ¿no? 18K.
donde k es un número entero. Entonces vamos a darle un valor acá de tal manera que lleguemos a obtener un número que esté entre 120 y 140. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo que k vale 10, me sale 180 y es muy alto. Eh, si k vale 5, vamos a poner acá. Si k vale 5, 18 por 5 sería, a ver, 5 por 8, 40, sería 90. No, demasiado bajo, no cumple. Si, a ver, si k vale 7, a ver, vamos a poner, si k vale 7. Si k vale 7, obtengo 7 por 8, 56, llevo 5 y me sale 126. Ajá, ¿podrá ser este el valor? Pasemos a uno más, a ver. ¿Qué tal si probamos ahora con 18 por 8? Bueno, 18 por 8, 8 por 8, 64, llevo 6 y aquí me sale 144. Y ya me pasé. Entonces, con esto nos damos cuenta que el único valor que cumple es 126. Por lo tanto, el número de galletas es 126. Ponemos aquí 126. Listo. Ahora, problema número 2. Ricardo tiene entre 150 y 180 canicas. Si los agrupa de 8 en 8, le sobran 5. Y si los agrupa de 10 en 10, también le sobran 5. ¿Cuántas canicas tiene Ricardo? Bueno, es similar al problema número 1, pero, a ver, vamos a iniciar el análisis de la siguiente manera. Tenemos ahora número de canicas. Dice que el número de canicas es un número que está entre 150 y 180. Ya está. Vamos a representar nuevamente a este número de canicas con una letra N. Entonces, según la condición del problema, nos dice que N, bueno, va a quedar expresada de dos formas. Y ojo, hay que comprender bien lo que nos dice este problema. Mira, aquí no nos dice que es un múltiplo ni nada, ¿no? Aquí nos dice que si los agrupamos. Recuerda que agrupar significa lo siguiente. Mira, vamos a analizar esto. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner aquí, ya, tengo 8, 8 asteriscos. Si yo agrupo de 2 en 2 estos 8 asteriscos, si yo los agrupo de 2 en 2, obtengo 4 grupos. Pero esto, ¿cómo se obtendría operativamente? Como yo tenía 8 asteriscos y quería agruparlos de 2 en 2, entonces los dividí entre 2 y ¿qué obtuve? 4 grupos. Entonces, si a ti te dice que agrupo de 8 en 8, significa que tú vas a dividir entre 8. Pero el detalle es que te dice que te sobran 5. Entonces, eso que sobra, tú ya sabes que es el residuo, ¿ok? Pero agrupar es dividir. Por lo tanto, aquí decimos lo siguiente, que n, como agrupo de 8 en 8 y sobran 5, n es un múltiplo de 8 más 5. Si así agrupo de 7 en 7 sería un múltiplo de 7. Si agrupo de 6 en 6 es un múltiplo de 6. Pero como aquí te dice, es un múltiplo, perdón, eh, lo agrupo de 8 en 8 y sobran 5, eso es lo mismo a decir múltiplo de 8 más 5. Luego te dice que agrupando de 10 en 10 también le sobran 5. Eso significa que esto es un múltiplo de 10 más 5. Y ahora, ¿qué nos viene a la mente? El criterio, ¿cierto?
Entonces, aquí sabemos entonces, por principio, que n sería un múltiplo del mínimo común múltiplo de los módulos que son 8 y 10 más el mismo residuo. El residuo se mantiene. No olvides que para aplicar este principio, los residuos deben ser iguales. Si los residuos son diferentes, yo no puedo aplicar este principio. Hallamos el mínimo común múltiplo de 8 y 10. Tenemos por aquí 8, 10. Entonces vamos a extraer factores. Sería mitad, ambos tienen mitad, mitad 4, mitad 5. Vuelvo a sacar mitad, mitad 2, aquí no hay mitad. Vuelvo a sacar mitad, aquí es 1, aquí es 5. Y ahora saco quinta, me queda 1 y 1. Bueno, sabemos que el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando estos valores. Sería 40. Entonces, n es un múltiplo de 40 más 5. Ya está. Bueno, aquí es súper sencillo, ¿no? Múltiplos de 40. Sabemos que los múltiplos de 40 son 0, 40, 80, 120, 160, luego 200. Pero yo necesito, recuerda que un número que esté entre 150 y 180, ¿no? Entonces, el múltiplo de 40 que cumple esa condición sería 160. No podría trabajar con 120 porque es muy bajo, está fuera del rango. Tampoco podría utilizar 200 porque está fuera del rango. Yo quiero un número que esté entre 150 y 180. Pero no olvides que a ese múltiplo de 40 tienes que sumarle 5, que es nuestro residuo. Y de ahí obtenemos que la cantidad de canicas sería 165. Listo. Pasamos ahora al problema número 3, que tiene una idea muy similar al problema anterior. Dice, si un profesor agrupa a sus alumnos de 6 en 6, le sobran 5. Si los agrupa de 8 en 8, sobran 7. Y si los agrupa de 3 en 3, faltaría 1. Ojo con este problema. Dice, determine la cantidad de alumnos si esta está comprendido entre 100 y 120. Entonces ponemos aquí cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos, según el problema, está entre 100 y 120. ¿Ok? Ponemos entonces aquí, la cantidad de alumnos está entre 100 y 120. Entonces, de igual manera, a esta cantidad de alumnos lo vamos a representar con una letra N. Bien, ahora vamos a poner lo que nos dice el problema. Veamos. Ponemos aquí las diversas formas de expresar esta cantidad. Veamos, la primera parte ya es conocida. Dice, eh, si lo agrupamos de 6 en 6 sobran 5. Entonces, tú sabes que eso significa que n es un múltiplo de 6 más 5. Si te dice que sobra, eso es más 5. Luego, viene la otra parte. Si los agrupamos de 8 en 8 sobran 7. Entonces, esto significa que n es un múltiplo de 8 más 7. Y por último, nos indica que si los agrupamos de 3 en 3, faltaría 1. Ojo con ese detalle. Si yo lo agrupo de 3 en 3, me falta 1. No te dice que te sobra 1. Si te dice que te falta 1, entonces acá sería menos 1. Ahí está. Y ojo con esto. Aquí tú no puedes aplicar directamente el principio que hemos empleado en el problema anterior, porque los residuos son diferentes.
residuo 5, residuo 7, residuo 1. Son diferentes. Entonces yo necesito, antes de emplear el criterio, que estos residuos sean iguales. Y para poder lograrlo, vamos a hacer una conversión. Es decir, tú sabes que este residuo es por defecto. Vamos a convertirlo a residuo por exceso. Entonces, múltiplo de 6 más 5 es lo mismo a escribir múltiplo de 6 menos 1. Es equivalente. ¿Ok? No olvides que el residuo por defecto y el residuo por exceso debe darte el módulo. 5 más 1 es 6. O también de forma práctica, ¿no? Si quieres convertir a residuo por exceso, restas. 6 menos 5, 1. Y aquí le pones. Lo mismo en el otro. Aquí, múltiplo de 8 más 7. Sería equivalente a escribir un múltiplo de 8 menos 1. Ahí está. 8 menos 7, 1. ¿Y el otro también lo voy a convertir? No, porque el otro ya está en exceso. Entonces, ahora sí, date cuenta que los residuos son iguales. Mira, 1, 1 y 1. El residuo no es menos 1, el residuo es 1. Solo que al estar por exceso, le anteponemos un signo menos. Bien, bueno, entonces, luego de que ya hemos igualado los residuos, recién vamos a emplear el principio. N va a ser un múltiplo del mínimo común múltiplo de estos módulos. Mínimo común múltiplo de los módulos 6, 8 y 3. Y no hay que olvidarnos del residuo. Y aquí sería menos 1. Listo. Vamos a extraer el mínimo común múltiplo de estas cantidades. De 6, de 8 y de 3. Lo primero que podemos extraer es mitad. Mitad 3, mitad 4. Aquí no hay mitad, se mantiene. Vuelvo a sacar mitad. Es 3, mitad 2. Acá se mantiene. Vuelvo a sacar mitad. Sería 3, 2. Perdón, acá sería 1 ya. La mitad 1. Y aquí 3. Y luego saco tercia. Tercia 1, 1 y 1. Y listo. Ya he culminado. Multiplicamos. Sería 24. Entonces, n es un múltiplo de 24 menos 1. ¿Cuáles son los múltiplos de 24? 0, 24, 48, 72, luego tendría 96, pero con esto no alcanza, ¿no? Así que supongo que es con el siguiente, con 5. 24 por 5 es 120 y 120 menos 1 es 119 y cumple con lo que te están pidiendo, ¿no? Te dicen que la cantidad de alumnos es un número comprendido entre 100 y 120. Entonces, el múltiplo de 24 que yo voy a utilizar es 120, pero debemos de restarle 1, que es el residuo por exceso, le restamos 1 y así obtenemos que la respuesta es 119. Listo. Problema número 4. En un barco había 180 personas. Ocurre un naufragio y de los sobrevivientes, 2/5 fuman, 3/7 son casados y los 2/3 son ingenieros. Determine la cantidad de personas que murieron. Bueno, ojo, nos están pidiendo la cantidad que murieron, pero luego nos habla sobre los sobrevivientes, pero al inicio nos indica cuántas personas habían al principio. Bueno, entonces vamos a analizar el número de sobrevivientes, ¿ok? Porque de eso es lo que tenemos información. Cantidad de sobrevivientes. Ojo, no nos dice cómo, un rango de la cantidad de sobrevivientes. Lo único que nos dice es la cantidad de personas que había al principio. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es representar esta cantidad de sobrevivientes de la siguiente manera. Mira, tampoco nos habla de múltiplos acá. No nos dice tampoco que estamos agrupando ni nada. Sino que
Estas fracciones nos van a ayudar bastante para poder hacer el análisis. Tenemos 2 quintos, 2 tercios y 3 séptimos. Como estamos hablando de personas, entonces, si tenemos una cantidad de personas y yo quiero extraerle las 2 terceras partes, las 2 quintas partes, los 3 séptimos, el resultado debe darme un número entero, porque son personas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 20 personas y quiero hallar un medio de esas 20 personas, entonces sería 20 por un medio, que es 10. Otro ejemplo, si tengo 90 personas y quiero hallar la tercera parte, o sea, un tercio de estas 90 personas, eso sería 30. Entonces, nosotros debemos de obtener una cantidad exacta, porque estamos hablando del número de personas. No te puede salir 4,5, ¿no? Porque 4,5 no representaría una cantidad de personas. La cantidad de personas es un número exacto. Entonces, si te dice que a la cantidad de sobrevivientes le vamos a extraer los 2 quintos, los 3 séptimos y los 2 tercios, significa que esta cantidad de sobrevivientes se debe poder dividir exactamente entre 5, se debe poder dividir exactamente entre 7 y también entre 3, porque el denominador es el que va a dividir a la cantidad, ya que lo que está en el numerador simplemente se va a multiplicar. Entonces, sabemos que si la división debe ser exacta, eso significa que esta cantidad debe ser múltiplo de esos denominadores. Es decir, que la cantidad de sobrevivientes debe ser un múltiplo de 5, un múltiplo de 7 y un múltiplo de 3. Entonces, a ver, vamos a representar la cantidad de sobrevivientes con una letra N. Sabemos entonces que N va a ser igual a un múltiplo del mínimo común múltiplo de estos 3 módulos: 5, 7 y 3. ¿Ok? Aquí no hay residuo, así que solamente trabajamos con el mínimo común múltiplo de estos módulos. Bueno, extrayendo el mínimo común múltiplo de estos módulos, vamos a obtener 105. Entonces, la cantidad de sobrevivientes es un múltiplo de 105. ¿Cuáles son los múltiplos de 105? A ver, los primeros sería 0, 105 y luego sería 210. Pero yo no podría trabajar con 210 porque la cantidad de personas que había en el barco era 180 y la cantidad de sobrevivientes no puede ser mayor que la cantidad inicial de personas. Por lo tanto, se deduce, ponemos aquí, entonces, sobrevivieron, sobrevivieron 105 personas. 105 personas. Ya está. Pero en el problema no nos piden la cantidad de personas que sobrevivieron, sino nos piden la cantidad de personas que murieron. Fácil. Como al inicio habían 180 personas, entonces, ponemos aquí, murieron, o como al inicio había 180 personas y sobrevivieron, voy a poner aquí, y sobrevivieron 105, entonces murieron, ¿cuántas? La diferencia sería 180, 180 menos 105. Y esto nos da 75 personas son las que murieron. Bien, último problema. Pedro tiene entre 300 y 400 galletas. Si empaquetan de 9 en 9, le sobran 3.
Si lo hace de 10 en 10, le sobran 2. Y si lo hace de 4 en 4, no le sobra ninguno. ¿Cuántas galletas tiene Pedro? Bien, entonces aquí tenemos cantidad de galletas. De galletas. Bueno, sabemos que acá ya nos dan un rango, ¿no? De la cantidad de galletas. Nos dice que esta cantidad de galletas es un número que está entre 300 y 400 galletas. Entonces, nuevamente, a la cantidad de galletas vamos a representarlas con una letra N. Bien, entonces, esta cantidad N va a estar representada de 3 formas. Vamos a poner por acá. ¿Cuáles son las formas? Dice, si empaquetan de 9 en 9, le sobran 3. Entonces, ya sabes, es como agrupar. O sea, si agrupamos de 9 en 9, le sobra 3. ¿Esto qué significa? Que es un múltiplo de 9 más 3. Ya está. Siguiente. Ahora tenemos, si lo hacen de 10 en 10, sobran 2. Es decir, si agrupamos de 10 en 10, le sobran 2. Eso significa que es un múltiplo de 10 más 2. Y por último, si lo hacen de 4 en 4, no les sobra ninguno. ¿Qué significa esto? Que esta cantidad es directamente un múltiplo de 4. No arroja residuo cuando lo divido entre 4. Bien, ¿qué voy a hacer en este problema? Si uno de ellos no tiene residuo, ¿aplico el residuo por exceso? No, porque si aplicaras el residuo por exceso, aquí te quedaría múltiplo de 9 menos 6. Aquí te quedaría múltiplo de 9 menos 8. No obtengo residuos iguales, así que no te conviene. Por lo tanto, tenemos que buscar otra opción. No olvides que mi objetivo para poder aplicar el principio es que los residuos sean iguales. Entonces, ¿qué tal si si hacemos lo siguiente? ¿Qué tal si a 3 yo le sumo 9? ¿Por qué le sumo 9? ¿De dónde aparece ese 9? Este 9 yo lo saco de aquí, porque recuerda que esta expresión que tengo aquí es un conjunto de múltiplos de 9. Se pueden tomar varios valores. Y además, entre estos dos yo los puedo juntar, ¿no? Porque 9 más un múltiplo de 9 sigue siendo un múltiplo de 9, lo junto. ¿Ok? Bien, lo mismo puedo hacer en el segundo, ¿no? Puedo sumarle aquí 10. Le puedo sumar 10. ¿Por qué? ¿De dónde sale este 10? De acá. De ahí sale ese 10. Ahora, y mira, hasta aquí te das cuenta que voy obteniendo acá múltiplo de 9 más 12. Aquí también obtengo múltiplo de 10 más 12. Ya voy obteniendo el mismo residuo. Pero el último me falta. El último no tiene residuo. ¿Cómo voy a hacer acá? Fácil. Mira, podrías hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal si le sacas un 4? Bueno, tendría 4 y el otro son 12. Saca el otro 4 más. 4 más 4 es 8. Todavía, ¿no? Saca el otro 4 más. Y mira, ve, ¿cómo quedaría entonces al final? Sería un múltiplo de 4 y sumando aquí estos 3 me sale 12. Y ya conseguí lo que quería. Todos tienen el mismo residuo. Ahí está. Entonces, eso significa que n es un múltiplo del mínimo común múltiplo de 9, 10 y 4. Y no olvidemos del residuo. Más 12. Ya está. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 9, 10 y 4? Vamos a obtenerlo por acá. 9, 10 y 4. A ver. Sacamos mitad. Mitad 5, mitad 2. Aquí se mantiene 9. Vuelvo a sacar mitad. Ya quedaría 1. Acá 5, 9. Saco tercia. Tercia 3. Luego saco aquí tercia. Sería 1.
acá 5, acá 1. Y saco quinta. Y ahora sí me quedaría 1, 1 y 1. Multiplico 2, 2, 3, 3 y 5. Sería 4 por 9, eh, 36. Y 36 por 5 es 180. Entonces tenemos que n es un múltiplo de 180 más 12. Ya está. Múltiplos de 180, 180, 360 y luego ya me pasaría, ¿no? Porque el siguiente múltiplo sería 540. Y eso ya me pasé, porque yo quiero un número entre 300 y 400. Entonces, el múltiplo que yo puedo utilizar es 360. 360 más 12. Y de ahí obtengo que la cantidad de galletas sería 372. ¿Listo? Pues aquí hemos empleado dos principios que van a aparecer en problemas de este tipo. Bueno, espero que te haya gustado el video y no te olvides que venimos más adelante con más problemas de divisibilidad.